Estou começando o programa Infertilidade em Foco, aqui no Brasil, direto da TV Faz. O nosso convidado de hoje está representando o país México, Dr. Luiz Galardo. O nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Galardo, representando o país México, é embriologista, andrologista, microbiologista e diretor da Rede Lara no México. Também é responsável pela revisão da revista Amigo na Argentina. Teremos o prazer de recebê-lo aqui no nosso programa Infertilidade em Foco. Existem vários métodos de fertilização na reprodução assistida e cada método de tratamento é indicado de acordo com o histórico de cada paciente. Hoje, a nossa palestra será com o Dr. Luiz Galardo e ele irá nos falar quais são os melhores métodos de fertilidade para alcançar as melhores taxas de gravidez. Vamos assistir? Bom dia, muito obrigado pelo convite para seu programa de televisão. Há alguns anos estive no Brasil, mas agora esqueci meu português. Por isso falei com você no espanhol. Pero, sobretudo, muito obrigado à doutora Bergrin pela sua invitação. Muy buenos días, yo soy el embriólogo Luis Gallardo Trejo. Soy director del Laboratorio de Fertilización In Vitro en el Centro de Medicina Reproductiva Filius en San Luis Potosí, México. Llevo casi 30 años en esta disciplina de lo que es la reproducción humana y a través de todo este tiempo hemos podido ver cómo ha cambiado, ha evolucionado la reproducción asistida a nivel mundial. Quiero platicarles más que nada un tema que realmente es una controversia y es sobre todo el por qué si tenemos mejor tecnología, mejores medios, mejor todo, ¿por qué no tenemos mejores tasas de embarazo y de bebés llevados a casa? Esa es una realidad. Que muchos otros han dicho que tenemos las mejores tasas, etcétera, realmente no refleja una realidad. La realidad es muy diversa y podemos empezar hablando un poquito de historia, y esto me remonta al año 1978, cuando el doctor Steptoe y el doctor Edwards lograron el primer bebé nacido en el mundo, conocida también con el nombre de Louise Brown. Ella nació en Inglaterra. Ella fue llamada el superbebé. De allí hacemos toda la historia. Hemos podido entender muchas de las cosas que nos han llevado a tener los mejores medios de cultivo, la mejor tecnología en el laboratorio. Pero para ello vamos a irnos un poco hacia atrás. Vamos a hablar un poquito en la historia. Y estamos hablando que en 1958, por ahí en esos años, empezó el uso de las primeras gonadotropinas. Estas fueron utilizadas principalmente para tener más oportunidad de lograr un embarazo en las mujeres que no habían podido tener familia, ¿sí? Más en el 1966, por técnicas de la paroscopía, se obtienen los primeros ovocitos. Ahí empezamos a trabajar con los óvulos, ¿sí? Y durante mucho tiempo fueron cultivados de diferentes maneras, buscando cuál es el mejor medio de cultivo, mejor incubadora, etcétera. Fueron experimentando y logrando algunos avances y muchos retrocesos, hasta que en el 78, como les comentaba, nace Louise Brown. Pero hubo mucha resistencia en la parte histórica del que naciera un bebé por técnicas de reproducción, porque antes no era bien visto que se manipulara, se tenía como si fuera una mala manipulación,
en el genoma, en la vida, etcétera, aunque no teníamos mucho conocimiento acerca de todo esto. Avanzamos en el tiempo y en 1982 ya realizamos la primera transferencia de gametos en el útero. No hubo resultados, como les digo, vamos dando pasos y pasos, pero algunos de esos pasos son en retroceso, algunos otros pasos son pasos muy lentos o caminamos muy lentamente en la historia. Así que en el 83 ya se describe la ovodonación de ovocitos y podemos decir que mujeres añosas pudieran tener mejor oportunidad, pero aún así las técnicas no estaban bien definidas, ¿sí? Ahora, esto que quiero comentar es algo muy importante porque ya son personajes que yo sí conocí, que es por ejemplo el doctor Ricardo Ash, el doctor José Balmaceda de Chile, Ricardo Ash de Argentina y el doctor Stone de Estados Unidos. Ellos describen por primera vez en 1984 lo que es el GIFT, el Gamete Intrafallopian Transfer, ¿sí? Y poco tiempo después el Zygote Intrafallopian Transfer. Entonces en este momento ya empiezan a mejorar las tasas de embarazo y decimos, encontramos una gran solución. Sí, pero estábamos hablando de tasas anteriormente de un 8, 10, 15% y podemos empezar a ver que ya teníamos tasas de 20, 25% con las técnicas de GIFT y SIFT, ¿sí? Pero todavía teníamos muchos problemas, sobre todo que la obtención de los ovocitos seguía siendo por la paroscopía, ¿sí? Y muchos de los pacientes pues ovulaban antes, no teníamos buen control sobre el ciclo ovulatorio. Sí, por eso en el 1986, empieza el uso de la GnRH. Y esta GnRH nos ayudó a controlar lo que es el ciclo ovulatorio, ¿sí? Y otro gran avance que tuvimos un año después, que fue en 1987, fue la punción folicular guiada por ultrasonido. Esta fue uno de los grandes avances, como decía, algunos pasos son muy pequeños, pero este es un paso agigantado, que actualmente seguimos utilizando en todos nuestros centros, la punción guiada por ultrasonido. Una punción transvaginal, donde, a diferencia con la laparoscopía, esta es muy poco invasiva, se requieren tiempos de anestesia mucho más cortos y la recuperación es mucho más rápida. Ahora, como le digo, los pasos han ido uno y otro, y en 1990 ya describen el diagnóstico genético preimplantación y la selección de sexo. Eran los primeros pasos donde obteníamos una célula del embrión y podíamos hacer por medio de FISH, hacíamos lo que era el diagnóstico genético. Con unos cuantos marcadores podemos ver algunos cromosomas y el sexo del producto, ¿sí? Y eso fue un gran avance en la reproducción asistida. En el 91, como digo, ya empiezan a ser los avances mucho más rápidos. Ya se describe lo que es la inseminación intrafolicular, descrita por el doctor Elkin Lucena en Colombia, el cual tuve el honor de conocerlo. Pero esta técnica fue muy revolucionaria, pero no dio los resultados que esperábamos. ¿Por qué? Porque íbamos buscando, experimentando cuál es el mejor lugar o el mejor sitio donde el óvulo y el espermatozoide se unen y cuáles son las mejores condiciones. Y así fue como empezamos a entender lo que es la fecundación, ¿sí? Y en 1992, Giampiero Palermo describe ya lo que es la técnica del Intracytoplasmatic Sperm Injection, o ICSI, que es la técnica más utilizada y últimamente más utilizada a nivel mundial para la fecundación de los ovocitos. Esta técnica fue más que nada descrita para el tratamiento del factor masculino alterado, pero se ha utilizado en forma indiscriminada para poder asegurar lo que es la fecundación de los ovocitos, principalmente porque estamos hablando de técnicas que son costosas para la pareja, y es por eso que tratamos de asegurar un poco lo que es la fecundación, ¿sí? Como les digo, se ha utilizado últimamente más en estos años, y el FIP convencional
ha disminuido considerablemente, aunque ya hay algunos centros que estamos tratando de regresar al FIP convencional, porque pues nos tiende a dar un poco de resultados más naturales, ¿sí? Pero bueno, ya hemos hablado un poco sobre lo que es la fecundación, ya hemos entendido con el paso del tiempo dónde se lleva a cabo, cómo son las condiciones por las cuales el óvulo y el espermatozoide se unen en la mejor condición. Y esas las tratamos de simular en condiciones in vitro en nuestro laboratorio de fecundación, ¿sí? Después viene uno de los temas que son también muy delicados, que es la transferencia embrionaria. La transferencia embrionaria es otro de los temas de cuando ya tenemos embriones de excelente calidad, que ya son ideales para ser transferidos. Entonces, llevamos estos embriones a la cavidad uterina. Pero empezamos describiendo con catéteres muy sencillos, algunos catéteres fueron más rígidos, y fue tanta la evolución que hemos llegado a utilizar catéteres ultra suaves, ¿sí? Con guía, sin guía, con guiados por ultrasonidos, etcétera. Y este nos ha dado ya mejores resultados, ya que el paso del catéter a través del cérvix, si el catéter es un poco más rígido, pudiese llegar a rasgar la superficie del endometrio. Y esto nos puede no favorecer la implantación. Entonces, se ha utilizado catéteres más delgados y más suaves para que se lleve a cabo para favorecer la implantación, más que nada, ¿sí? Esas son de las técnicas que hemos avanzado en cuanto a la transferencia. Como comento, si lo hacemos a una distancia de 0.5 centímetros o 1 centímetro de distancia del fondo, si utilizamos medio especial, si utilizamos técnicas de sándwich en el medio de cultivo, si el tipo de jeringa o hipodérmica utilizada para conectarla al catéter es importante. Claro, todos son detalles que hemos aprendido con el tiempo y hemos mejorado nuestra técnica tanto de cultivo, desarrollo, selección y transferencia de embriones, ¿sí? Ahora, el laboratorio ha evolucionado de tal manera que, como comentaba en el caso, y eso es una anécdota que comentaba el doctor Edwards, que ellos nunca utilizaron una incubadora, sino utilizaron un desecador que lo ponían a 37 grados, ¿sí? Allí le ponían un poco de CO2, le ponían agua para mantener la humedad, etcétera, y de esa manera poder tener acercarnos a unas condiciones óptimas. Ya después empezamos utilizando incubadoras para cultivo celular, que no eran las ideales para el cultivo embrionario. Y de ahí fuimos evolucionando a las incubadoras Benchtop, que son ya más especializadas en reproducción asistida, las incubadoras Time-Lapse, y que nos dan mucha información del desarrollo embrionario, nos dan mucha información acerca de cuál es el mejor embrión para transferir, cuál elegimos mejor y cuál transferimos, y si son anormales o si hay divisiones anormales, pues lo podemos ver también con el Time-Lapse, ¿sí? Los medios de cultivo también han sufrido un importante desarrollo, desde medios de cultivo simples a los más complejos, ¿sí? Si utilizábamos medios continuos o medios secuenciales, ¿sí? Que realmente no hay diferencia significativa si el tipo de aceite mineral que utilizamos, los cuidados de preparar las gotas, que es algo que hemos dado muchas clases acerca de cómo preparar las gotas, etcétera, para que el cultivo comience desde un principio, comience de una manera óptima y no comencemos de una mala manera si preparamos mal nuestros medios de cultivo, ¿sí? Y ya teniendo todo este universo de técnicas y de evolución en nuestro laboratorio, pues vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con nuestros pacientes.
porque decimos, ok, ya tenemos mejor laboratorio, mejores medios de cultivo, mejores medicamentos para inducir a nuestros pacientes, ¿sí? Pero ahora hablemos de nuestros pacientes. Hace no mucho tiempo la Red Latinoamericana, a la cual tengo el honor de pertenecer, publicó hace unos años un resumen de 30 años en América Latina sobre los ciclos de reproducción asistida. Como la Red Latinoamericana posee un registro latinoamericano de seguimiento de fertilización in vitro en todos los laboratorios a los cuales pertenece la Red Latinoamericana, pues tuvimos una N bastante importante, casi 1 millón de ciclos en ese estudio, que bueno, ya agregamos 3 años más, y pudimos ver cómo las técnicas de IVF e ICSI pues han ido variando, las técnicas de ovodonación han ido creciendo, lo que es el diagnóstico genético ha ido creciendo también, pero hay un factor que realmente es de preocuparse, y estamos hablando de un factor edad. Recuerdo muy bien que yo comencé en el 95, fue como cuando comencé mi historia en la reproducción asistida, pues teníamos la mayor parte de nuestros pacientes jóvenes. Y estamos hablando de edades de menor de 34 o hasta 35 años, no más de 39 años. Era nuestro universo, pero la mayor cantidad de pacientes que tenemos era abajo de 35, 34, 35 años. Eso estábamos hablando que en el 90 representaba el 70% de la población, pero en el 2018 esta curva se ha invertido, y ahora nuestros pacientes añosos desde 35 a 40 años representan ahora más del 70%. Y para ser exactos, en este año del 2018 representaban el 73.6%. Pero ya un estudio hasta el 2020, estamos viendo que las pacientes añosas arriba de 35, 40 años sigue aumentando, y aumentó de un 73.6% a 75.3%. ¿Qué significa? Que la edad sigue aumentando. ¿Y por qué está aumentando? Y este es un problema en reproducción, únicamente hablando de problema en reproducción, porque la mujer ha optado por la superación personal, la superación profesional, ¿sí? Y ha dejado a un lado lo que es la fertilidad. Pero tomemos en cuenta que este factor es un factor determinante en las tasas de éxito en cualquier centro de reproducción a nivel mundial. Entonces, si nosotros tenemos una paciente joven actualmente, realmente nos alegramos muchísimo porque tenemos mejores oportunidades de poder lograr un embarazo. Pero, cuando la paciente ya rebasa los 38 años, 40 años, tengo pacientes de 47 años todavía queriendo intentar con óvulos propios, obviamente, pues se le propone que hagamos ese ciclo, ok, pero con diagnóstico genético para búsqueda de aneuploidías, que lo más probable es que tengamos problemas con aneuploidías, ¿sí? Entonces, si estos ciclos no se dan, pues obviamente, antes de que gasten más también, les proponemos lo que es la ovodonación, que se podría ser una pequeña solución a sus problemas de infertilidad. Pero aún así, si estamos hablando de mujeres ya añosas, tal vez la ovodonación resuelva el problema de aneuploidías, mas no el problema de salud durante el embarazo, porque allí podemos irnos con problemas de preeclampsia, riesgos durante el embarazo, diabetes gestacional y muchas otras cosas que podemos tener como riesgos como tal de embarazo, ¿sí? También hemos disminuido la cantidad de embriones a transferir, que ese también es otro factor
que nos ha ayudado a evitar los embarazos múltiples, sí, pero también ha disminuido ligeramente nuestra tasa de éxitos. ¿Por qué? Porque hay en ocasiones que si transferimos más, tenemos posibilidades de que se embarazara, pero también teníamos el riesgo de embarazos múltiples. Eso estábamos hablando en el pasado. Ahora tenemos lo que es la criopreservación por medio de la vitrificación, que es una técnica bastante noble, bastante simple de llevar a cabo, y nos permite criopreservar desde ovocitos hasta blastocistos, ¿sí? Y con una variación de la técnica, pues también hemos podido lograr conservar lo que es el tejido ovárico, que ese es otro gran problema, que en pacientes con cáncer es lo más conveniente en lugar de hacer inducciones de ovulación que les puedan llevar a más problemas en su salud personal. Entonces, hemos congelado o criopreservado tanto embriones como ovocitos. Y eso nos lleva también a otro problema, porque congelar embriones, y lo hacíamos mucho en el pasado, congelábamos embriones, y el paciente que teníamos excedentes congelábamos. Pero ¿cuál era el problema? Que muchos de esos embriones se han quedado abandonados. ¿Por qué? Porque la paciente en su entonces, ya estoy hablando de muchos años atrás, tuvo un embarazo múltiple. O simplemente no logró el embarazo, entraron en un proceso depresivo y optaron por no querer saber más de la clínica, del centro, optaron por ir a otros centros o evitaron ya la utilización de las técnicas de reproducción asistida. Y por desgracia en algunos otros casos, pues les ha llegado la muerte a algunos de esos pacientes y esos embriones quedan atorados, abandonados en muchos centros. Yo creo que es un problema que tenemos a nivel mundial, de que muchos de esos embriones han quedado en el olvido. Es por ello que es mejor congelar lo que es ovocitos, gametos, que no representan ningún problema, ¿sí? Hemos disminuido, como digo, la cantidad de embriones a transferir. Hemos aumentado también la cantidad de bebés llevados a casa, ¿sí? Pero, bueno, ok, hasta aquí vamos bien. También hemos disminuido la cantidad de embarazos múltiples. Ya la mayoría estamos hablando de que son embarazos sencillos. Ya antes teníamos aproximadamente un 15% de embarazos múltiples, de embarazos dobles y de 6.3% de embarazos triples. Pero ya recientemente, pues la tasa de embarazos gemelares dobles más o menos se ha mantenido o ha aumentado un poco, pero la de más alto rango o de más altos número de sacos ha disminuido afortunadamente, que de tener un 6.3 hemos pasado el 2018 a 0.4 y 0.3 ya más recientemente, ¿sí? Entonces ese es las principales causas de origen femenino. Entonces 30 años de evolución, 32 años que hemos vivido en todo este tiempo sobre la reproducción asistida, hemos transferido menos embriones, ha aumentado el número de criopreservados, menor número de óvulos capturados también, que también es una parte importante, porque a veces capturamos muchos óvulos que realmente muchos de ellos estaban destinados a la atresia, y los inseminábamos y los congelábamos. Entonces teníamos embriones que no iban a ser viables, aunque se veían bien, pero no eran viables a fin de cuentas. Y hemos aumentado la cantidad de transferencias diferidas. Pero hay otro factor que no quisiera que olvidáramos, que es el factor masculino. Y estamos hablando que desde hace muchos años ya, desde 1980, la Organización Mundial de la Salud ha hecho o ha publicado los manuales en el cual nos hemos basado, todos los que hacemos andrología, embriología, y nos hemos basado en ellos para saber el estado del varón. Pero hay estudios, por ejemplo, hay un estudio europeo de hace 50 años que nos hablan de que el mismo factor masculino ha disminuido su calidad. Por ejemplo, hablábamos de la concentración en millones y estamos hablando que de 1980 a 1985 aproximadamente tenemos un promedio de 90 a 91 millones
de espermatozoides por mililitro en una concentración normal, en promedio. Pero ya del 2010 al 2015, el número ha bajado a 61 millones, pero la Organización Mundial de la Salud en el 2010 lo bajó a 15 millones. Pero esto es como un ejemplo de cómo también la fertilidad masculina ha ido disminuyendo. Y últimamente con el COVID, que vino a agregar otro factor en contra del factor masculino. Y amigos que tienen bancos de gametos, bancos de semen, sí realmente me han comentado que la calidad espermática disminuyó considerablemente con la época del COVID. Inclusive más de la mitad de los donantes que tenía de buena calidad fueron rechazados porque ya mantienen una calidad mala en su semen. Entonces, sí estamos hablando que tanto el COVID, nuestra forma de vida, nuestra forma de alimentación, la contaminación, ha ido haciendo que el factor masculino decrezca en calidad, ¿sí? Los diagnósticos, hemos entendido muchos diagnósticos en el factor masculino, pero los hemos remediado, sí, algunos, pero también tenemos la causa idiopática, que todavía son causas que muchas de ellas no entendemos y se nos han salido de las manos. Es por ello que seguimos investigando muchas cosas nuevas. Grandes andrólogos, grandes amigos han estado investigando qué es lo que está pasando con el factor masculino actualmente. Ahora, un estudio en China realizado desde el 2009 al 2019 con donantes de semen, ellos vieron un incremento primero en la edad del donante. Entonces estamos hablando que pacientes o donantes de 22, 23 años, ahora tenemos donantes de 26, 27 años. También ellos han dejado a un lado lo que es la parte de fertilidad, aunque sean donantes, pero se han dedicado más a estudiar, a mejorar personalmente y por ello han dejado atrás un poco los temas de fertilidad. La abstinencia sexual también ha aumentado, no mucho, pero sí ha aumentado, pero en promedio. Entonces estamos hablando que por las ocupaciones, el tiempo, el transporte público, todo lo que quieran ver, ha hecho que aumente la cantidad de abstinencia, ¿sí? Y el peso de los donantes también ha aumentado, ¿sí? Porque ha aumentado el sedentarismo y eso ha hecho también que el mismo factor masculino vaya en decremento, ¿sí? Entonces, no sé si con esto ha quedado un poco más claro de por qué esta controversia de que por qué si tenemos mejores tecnologías, tenemos mejores medios, no hemos podido mejorar realmente nuestra tasa de embarazo y pues no sé, son cambios tanto en la evolución de las personas, de la sociedad, que nos han llevado a que esto siga ocurriendo y va a seguir ocurriendo, va aumentando la edad, tanto la materna como la paterna, y eso sí realmente es un problema muy grave. Entonces, no sé, quedo a su disposición, doctor Abel. Te agradezco mucho esta invitación. Yo creo que es un foro muy interesante para poder discutir muchas cosas. Yo creo, si tienen alguna duda, sigo a tu disposición. Muito obrigado, bom dia, e qualquer dúvida eu fico com você. Obrigado. E agora teremos a entrevista do dia com o Dr. Luiz Galato, diretamente do México. Dr. Luiz Galato. O material usado para a transferência de embriões afeta, altera o sucesso da gravidez? Excelente. Mira, sí, la calidad de los materiales utilizados
durante una transferencia embrionaria? Claro que tiene mucha importancia. Por ejemplo, hace mucho tiempo utilizábamos catéteres mucho más rígidos, pero estos llegaban a rasgar el endometrio, el cual era realmente contraproducente. Y la tasa de embarazos, pues obviamente era más baja. También hay que tomar en cuenta que los medios de cultivo utilizados son de mucho mejor calidad. Y si utilizamos medios de más baja calidad, obviamente, pues ponemos en riesgo la calidad de los embriones y la integridad de los mismos embriones. O sea, sí es importante, muy importante, la calidad de los materiales. Doutor Luiz Galardo, a segunda pergunta é: a idade da paciente altera, influencia no êxito da gravidez, uma vez que as mulheres estão tendo gravidez mais tardias? Isso é um fator importante para o êxito das gravidez? Excelente pregunta. Sí, afecta mucho la edad de la paciente, porque la edad misma de la paciente representa también la edad de los óvulos, y entre más años tenga la paciente, esos óvulos se pueden dañar por el mismo efecto que ha tenido a lo largo de su vida: fiebres, infecciones, etcétera, exposición a radiación. Entonces esos óvulos se van dañando irremediablemente con el paso del tiempo. Entonces, por eso es muy importante que la mujer no rebase los 37, 38 años para buscar la fertilidad. Para ello es mejor, si van a pasar de ese tiempo, utilizar el recurso de la criopreservación de óvulos. Allí el tiempo básicamente se detiene, pero si no, no rebasar la edad máxima. 40 años todavía hemos tenido pacientes con embarazos, pero las tasas de embarazo son mucho menores en estos pacientes con mayor cantidad de años que pacientes jóvenes. Por eso creo que sí hay que tomar muy en cuenta la edad. Entre menor edad es mejor. Además, entre menos años tenga la mujer, mayor cantidad de óvulos podemos obtener. Cuanto más años pasen, la cantidad de óvulos, su reserva ovárica disminuye considerablemente, llegando entonces a hacer inducciones de ovulación y no obtenemos ningún óvulo en un proceso de fecundación in vitro. A nossa palestra de hoje foi sobre os métodos de fecundação na reprodução assistida humana. Dr. Luiz Galardo, na sua opinião, qual o melhor método de fecundação dentro da fertilização e reprodução assistida humana? Esta es una pregunta muy buena. ¿Cuál para mí sería el mejor método en cuanto a fecundación y reproducción asistida? Mira, yo creo que el mejor método es aquel método que el médico tratante crea conveniente, porque no vamos a hablar de métodos en sí que es el mejor para todos. Hay pacientes que con baja complejidad pueden lograr el embarazo y pacientes con alta complejidad pueden lograrlo. Ahora, hasta con alta complejidad algunos pacientes, dependiendo de su diagnóstico, puede ser muy difícil lograr el embarazo. ¿Qué puedo recomendar? Ya cuando hablamos de alta complejidad, bueno, pues utilizar, yo creo que los métodos más naturales, como es el FIP convencional, que es la fertilización in vitro convencional. Pero si el paciente, el varón, está muy afectado, también utilizamos la técnica de ICSI. ¿Va? A nivel mundial también se está utilizando ya mucho más la técnica de ICSI, aunque se está abusando un poquito de la técnica, pero todo depende de realmente qué es lo que requiere la paciente. Para eso el especialista va a recomendar cuál es la mejor técnica que la paciente puede recibir. No es tanto de laboratorio, hay que tomar en cuenta realmente qué es lo que realmente requiere la pareja. No podemos hablar de cuál es mejor, porque podemos hacer un ICSI cuando la paciente solamente requería baja complejidad, entonces no tenía caso. Por eso el médico, el especialista, va a solicitar
la mejor técnica para el momento, para la paciente. A taxa de infertilidade vem aumentando a cada dia a nível mundial. Todos os convidados que passaram aqui pelo nosso programa Infertilidade em Foco falaram um pouquinho sobre essas taxas no país de cada um deles. Então eu pergunto a você, Dr. Luiz Galardo, qual a taxa aproximada de infertilidade no México? Aquí en México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, ha reportado el año pasado que aproximadamente el 16% de las mujeres aquí en México ya padecen de infertilidad o problemas para lograr el embarazo, que es algo ya realmente preocupante. Y yo creo que en América Latina también ya empieza a aumentar y a comportarse más o menos estos valores. Pero en México es aproximadamente un 17% de las mujeres ya con problemas de infertilidad. Essa pergunta eu faço a todos os convidados do nosso programa. Dr. Luiz Galardo, eu vou falar 3 palavras e você me diz o que vem à sua mente. Gravidez, reprodução assistida humana e inteligência artificial. 3 palabras. Muy bueno. Embarazo. Hablando en reproducción asistida, para mí viene siendo el éxito de todo lo que hemos buscado y trabajado. Tener un embarazo es un sinónimo de éxito. Reproducción humana asistida. Una buena palabra. ¿Y qué se me viene a la mente? Como un camino que se ha roto, que viene siendo la naturaleza, y la reproducción humana asistida vendría siendo un puente en el cual podemos llegar al éxito y lograr el embarazo. Para mí eso es la reproducción humana asistida, ya que todo sigue siendo un proceso natural. Pero a veces la naturaleza, por cualquier cosa, no nos permite llegar al final de todo esto. Entonces la reproducción es lo que nos ayuda es brincar ese obstáculo. Y por último, inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial vendría siendo un resumen de todo lo que hemos aprendido en la historia y más que nada en la historia de la reproducción asistida, de todos los datos que hemos obtenido en todos estos años, en muchos centros, en muchos embriones, en mucho todo, se resume y nos ayuda con esos algoritmos para poder elegir lo mejor y tratar de lograr en menos tiempo y con menos recursos un embarazo y llevar un bebé sano a casa en menos tiempo y con menos recursos. Para mí es todo esto. Con ello, yo quiero agradecerte a la doctora Bell por la invitación y cualquier duda, estamos a tus órdenes. Muito obrigado. Bom dia. Eu, Belcine, estou com parceria com o Dr. e Professor Zavos, diretamente dos Estados Unidos, no Instituto de Andrologia da América. Virei a secretária dele aqui no Brasil, então eu vou deixar meu contato logo após o programa. Então, ele está atendendo, agendando as consultas de forma online em todo o mundo. Então, quem quiser ter a oportunidade de ser atendido pelo especialista, cientista melhor do mundo, não pode perder. O vídeo, o Dr. Zavos irá explicar como que faz para poder fazer esse agendamento e como funciona a questão da consulta e da realização de exames. Good morning, everyone. Bom dia. I am Professor Zavos. I'm the director of the Andrology Institute of America in the USA. And I'm here this morning to announce to the people in Brazil
that we are introducing a very revolutionary methodology for treatment of secretory azoospermia, meaning that for people that do not have any sperm in their ejaculates, they can be rejuvenated in a way via which we can perfuse their testes and introduce stem cells in collaboration or in conjunction with PRP and exosomes, and allowing those testes to get rejuvenated and begin to produce sperm in men that do not have any sperm in their ejaculates. Azoospermia, lack of sperm in the ejaculate. This is a revolutionary method, and that we are introducing it for the people in Brazil, and we're delighted that Dr. Belle Cern is representing our technology and our know-how and expertise via her expertise in Brazil, this revolutionary modality for treatment of azoospermia. And we look forward to hearing from you as our patients in Brazil. And the best thing to do is obviously get in touch with Dr. Cern and her group. And we look forward to possibly allowing the patient to establish a level of communication between us via consultation, and then following that up to receive the treatment for the treatment of azoospermia. We are very excited to be working with Dr. Cern in Brazil, and we look forward to working with you and assisting you in regaining your ability to produce sperm and become a parent, to procreate. We thank you for listening to me, and have a wonderful day. I am Professor Zevos from the Andrology Institute of America, and I thank you. Estou encerrando o programa Infertilidade em Foco. E eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo todos os domingos, ligadinhos na TV Faz, assistindo o nosso programa Infertilidade em Foco. Quero agradecer o convidado de hoje, o Dr. Luiz Gallardo, que se prontificou a dividir o seu conhecimento conosco.